Hola, en este video contestamos el libro de proyectos escolares de cuarto grado y el proyecto se llama Nuestra Revista Escolar. ¿Iniciamos? Nuestra revista escolar. En esta aventura de aprendizaje, elaborarás una revista escolar con textos expositivos que sean de interés para tus compañeros y compañeras de escuela y que tengan temas de utilidad para usar en sus clases. Entonces, en este proyecto realizarán una revista escolar. Número 1. 1. De manera individual, pero sin olvidar a tus compañeras y compañeros, lee el siguiente texto. Vamos a leer este texto que se llama Marcas del Pasado y está formado por diferentes subtemas. El primer texto o subtema es: Marcas del pasado. Conserva el pasado para cuidar el futuro. Hay personas que estudian y siguen las pistas de los seres que vivieron hace miles de años. A este estudio se le conoce como paleontología. La paleontología analiza los huesos, dientes, conchas, hojas, huellas y todas las evidencias que se han encontrado de lo que fue la vida en el pasado. Su estudio es importante porque revive a los seres que habitaron la Tierra hace millones de años, explicando su origen, los cambios que sufrieron con el tiempo, las relaciones que mantuvieron entre ellos y con el medio ambiente, los lugares a los que llegaron, las causas de su desaparición y el proceso hasta convertirse en fósiles. Como es una ciencia que explora el pasado, brinda información valiosa que sirve para prevenir el futuro. Por ejemplo, el análisis de los cambios climáticos da una idea de lo que puede pasar en los próximos años. Entonces, en este texto nos está hablando sobre lo que es la paleontología y a qué se dedica, cómo es analizar los huesos, los dientes, las conchas, hojas, huellas y toda la evidencia. Y también nos dice que la paleontología viene a ser una ciencia que es utilizada para saber, pues, qué organismos, animales existieron en el pasado. El siguiente texto o subtema se llama Curiosa Transformación. Curiosa transformación. Cuando un animal muere, queda sobre la tierra expuesto a la lluvia, al sol y, sobre todo, a organismos carroñeros que se alimentan de cadáveres como los buitres, las hienas o los cangrejos, por mencionar solo algunos. Con el paso del tiempo, lo único que resta de este animal son los dientes y algunos huesos que se van cubriendo de tierra hasta quedar ocultos durante miles de años. Cuando el agua de la lluvia se filtra por todas las capas de la tierra, lleva consigo minerales que al tener contacto con los huesos los convierte poco a poco en rocas. Entonces, este subtema, habla sobre cómo algunos animales pueden llegar a conservarse sus huesos, sus dientes. Y esto es interesante porque nos dice qué tipo de animales han existido y pues cuál era su forma de su cuerpo, qué cantidad de huesos había, entre otras cosas. Pasemos al siguiente subtema que se llama El planeta como nunca antes lo habías visto. Películas y libros cuentan historias fantásticas sobre los dinosaurios y su desaparición hace 65 millones de años, cuando un meteorito cayó en la región de Chicxulub, en la península de Yucatán, México. Estos animales son quizás los que más conozcas de la era geológica del Cretáceo, un periodo de la historia de la Tierra que inició hace 145 millones de años, pero ellos fueron solo una parte del espectacular entorno de ese tiempo. Las playas y el mar como ahora los conoces no siempre fueron así. Durante el Cretáceo, el mar subió 200 metros del nivel que tiene hoy. Muchas zonas de las playas estaban debajo del agua mientras los crecidos mares cubrían gran parte de los continentes, pero esto no fue lo único peculiar de esa era, ya que muchos volcanes aparecieron y se manifestaron con grandes erupciones que cubrieron el ambiente de gases y cenizas. Entre estos gases, el dióxido de carbono CO2, con potente efecto invernadero, aumentó la temperatura del planeta hasta 10 grados por encima de la que sentimos en la actualidad. Imagínate que del calor que se sentía en aquellos años, las capas de hielo de las zonas polares se derritieron y en su lugar nacieron extensos bosques. Aún hay más. También en el Cretáceo los vientos tenían más fuerza, las tormentas y huracanes eran más agresivos, las lluvias más intensas y frecuentes, y los ríos aumentaron su fuerza arrastrando rocas, plantas, restos de animales y nutrientes desde el continente hasta los mares. número 2. 2. Reunidos en pequeñas comunidades, dialoguen sobre lo siguiente. A. En donde han visto textos como el que leyeron anteriormente. 3. Hablen de temas que les parezcan interesantes y de los cuales les gustaría saber más. Anótenlos a continuación.
Entonces, en esta tabla lo que vas a hacer es, vas a escribir diversos textos en donde tú hayas observado que hablen de animales, textos que hablen de espacio, del espacio, de la tecnología, del deporte y los que se presentan en la otra tabla. Así es que te dejo aquí la información de los diversos textos que encontré que hablan, en este caso, de animales. Enciclopedias de fauna. Revistas de naturaleza. Libros de biología y zoología. Que hablan del espacio, encontré los siguientes. Libros de astronomía. Artículos científicos. Textos de divulgación científica. Textos que hablan de tecnología. Revistas especializadas. Blogs y sitios web de tecnología. Libros sobre informática y Que robótica. hablan de deportes. Prensa deportiva. Biografías de deportistas. Libros de historia del deporte. Textos que hablan de plantas encontré. Guías de botánica. Libros de horticultura. Documentales de naturaleza. Que hablan del cuerpo humano. Libros de anatomía y fisiología. Manuales de salud y nutrición. Artículos médicos y de investigación. Y que hablan de volcanes encontré. Libros de vulcanología, artículos de geociencia, documentales sobre desastres naturales. Otros temas encontré libros de Enciclopedias, revistas, documentales. número 4. 4. En asamblea, conversen sobre los temas que fueron de su interés. Luego van a conversar, ya sea en su escuela o en su casa, sobre los diversos temas que a ustedes les interesa y que más les llama la atención. Lo que haremos. Lo que haremos. 1. Organizados en pequeñas comunidades, discutan lo siguiente. A. En su escuela hay textos que sean de interés para la comunidad escolar. Ustedes van a analizar, buscar o preguntar si es que no encuentran. Y si es así, vas a decir si existen este tipo de textos que a ustedes les llama la atención en su comunidad escolar, es decir, dentro de la escuela. Esta fue mi respuesta de acuerdo a lo que yo encontré en mi escuela. Sí, existen varios textos interesantes en la escuela. Y luego contestas el inciso B. ¿Pueden acceder fácilmente a ellos? Tú vas a decir si es fácil encontrar los libros, la biblioteca, etcétera. En algunas ocasiones, sí, y en otras no, porque está cerrada la biblioteca. Este fue mi caso. Recuerda que si en tu escuela siempre está abierta la biblioteca o en tu aula hay un montón de libros, entonces tu respuesta será diferente. Inciso C. C. Cuando están en sus clases y necesitan buscar información, ¿en dónde lo hacen? Si tú estás en clase, ¿en dónde buscas información cuando la maestra les deja hacer algún ejercicio? En mi caso, esta fue mi respuesta. En ocasiones sacamos nuestros libros de texto, y ahí buscamos información. En otras utilizamos la biblioteca de aula, que se encuentra en el salón. Y otras veces la maestra saca de su mochila algunos libros que ella trae de su casa. Este es el caso de mi escuela. Recuerda que tú vas a observar de acuerdo a la experiencia que has tenido en tu escuela y darás tu respuesta. Número 2. 2. En pequeñas comunidades, acudan a algunos salones de la escuela y hagan las mismas preguntas a otros estudiantes. Pónganlas por escrito en su cuaderno para que las respuestas queden registradas y puedan utilizarlas después. A. Recopilen las respuestas. B. Redacten un breve escrito donde integren las respuestas de sus compañeros. Así es que en esta actividad número 2, si te la dejan de tarea, vas a tener que ir a preguntar las preguntas que previamente les hicieron en tu libro, o bien si la maestra decide, pueden realizar algún cuestionario diferente al que marca en tu libro. Aquí te dejo el escrito que yo recopilé en base a las respuestas que previamente hicimos a los estudiantes de otros grados. Mi reporte de las preguntas, que le llamo yo, reporte bibliotecario. Preguntamos a amigos sobre los libros de la escuela. Algunos dijeron, hay muchos libros de animales y colores. Otros dijeron,
Sí hay, pero a veces no los que busco. Unos más dijeron, casi no nos dejan usarlos o no hay casi libros. Para las tareas, muchos usamos internet en casa porque en la escuela las computadoras a veces no sirven o no nos dejan usarlas. Nos gustaría que todos pudiéramos leer los libros fácilmente. Entonces, aquí te dejo el ejemplo de cómo puedes hacer tu breve escrito acerca de lo que te respondieron. Posteriormente te pasas al punto número 3, que dice: 3. En asamblea de grupo, comuniquen sus preguntas y, a partir de las respuestas que les dieron y las de ustedes, propongan una alternativa para tener textos en su escuela con las siguientes características. A. Que sean útiles para usar en sus clases. B. Que sean de su interés. C. Que puedan consultar fácilmente. Entonces ustedes, estando en clases, van a comunicar las respuestas, las preguntas que hayan hecho. Aquí yo te voy a compartir 4 preguntas que la maestra nos hizo hacer para que sacáramos más información de la comunidad estudiantil. Te dejo mis preguntas que utilice, te comento que son preguntas cerradas, es decir, de opción múltiple. 1. En tu escuela, ¿cómo describirías la variedad de libros en la biblioteca o salas de consulta? A. Hay muchos libros de diferentes temas. B. Hay algunos libros, pero no demasiados. C. Casi no hay libros disponibles. D. No existe una biblioteca o sala de consulta. 2. Para hacer tus tareas o investigaciones, ¿usas materiales de la escuela? A. Sí, siempre encuentro lo que necesito. B. A veces, pero no siempre hay material útil. C. Casi nunca, prefiero buscar en otro lugar. D. No, porque no hay materiales disponibles para usar. ¿Qué tan fácil es para ti acceder a los libros y materiales de consulta? A. Muy fácil, están siempre disponibles. B. Fácil, pero a veces están prestados. C. Difícil, el acceso es limitado. D. No tengo acceso a ellos. 4. Además de libros, la escuela ofrece otros recursos como enciclopedias digitales o internet para investigar. A. Sí, tenemos ambos recursos. B. Solo tenemos acceso a internet. C. Solo tenemos enciclopedias físicas. D. No contamos con ninguno de esos recursos. Entonces, aquí vemos 4 preguntas, como te mencioné, son preguntas cerradas porque se elabora la pregunta y tenemos opciones para responder o seleccionar. Solamente en este caso son 4 posibles respuestas. En base a lo que ustedes hayan recopilado, te dice que en el punto 4 van a hacer lo siguiente. 4. Lleguen a un acuerdo y anótenlo a continuación. En mi caso, estos fueron los acuerdos a los que llegamos acerca de los temas de interés que más les gusta a la comunidad estudiantil y que quieren llegar a tener libros o revistas con estos temas. En nuestro salón proponemos los siguientes temas: ciencias naturales, animales, plantas, medio ambiente, historia y geografía, literatura infantil y juvenil, cuentos, fábulas, novelas, matemáticas y lógica, arte y música. Estos son los temas de interés. En el punto 5 te dice que 5. Una propuesta para difundir textos escritos es a través de una revista. En ella se incluyen diversos textos de un mismo tema y, cada cierto tiempo, se realiza un nuevo número con un tema diferente. número 6. 6. Ahora, en pequeñas comunidades, observen las siguientes imágenes, donde se presentan la portada y el índice de una revista. Entonces, en este ejercicio, si te lo dejan de tarea, lo que vas a tener que hacer es observar la portada de esta revista. Esta revista se llama De Veras, Revista de Ciencias para Niños. Y esta otra imagen te muestra el índice o contenido de la revista. Vamos entonces a identificar, o yo te voy a comentar los elementos que yo encontré de la revista. Resulta que en la portada de la revista encontré la fecha y pude darme cuenta que esta revista sale cada 3 meses porque salió en el mes de enero, pasó enero, febrero y hasta marzo es el lapso de tiempo que cada 3 meses sale esta revista. También menciona el año y el número de la revista. Encontré el logotipo de la revista que se llama De Veras y se llama logotipo porque
la presentación de la revista siempre aparece así. También encontré lo que es el eslogan, que es el pequeño escrito que identifica a este producto, que es una revista, y el eslogan dice Revista de Ciencia para Niños. Pude darme cuenta que contiene lo que es el tema o temas o titulares. ¿Por qué le puse temas? Porque generalmente las revistas no solo manejan un tema, sino manejan muchos temas. Y también se le conoce como titular, el titular o titulares. También encontré que hay dibujos en la portada o fotos. En este caso son dibujos. Y pude darme cuenta sobre, en este caso sería como el número de edición o la publicación gratuita que manejan en esta portada. Si nos vamos al índice, encontré que tenemos el título del índice que le llaman contenido. En algunos libros pueden llegar a tener 2 o más índices dependiendo de los temas que traten. Por ejemplo, hay índices de contenido como este, pero también existe en un mismo revista el índice de imágenes o de gráficas o de algunas fotografías. Así es que el índice también tiene su título, contiene lo que son los temas. Aquí serían los temas, en este caso, cuidar al planeta, manos a la obra, ingenio creativo, etc. Observamos que también tiene subtítulos o subtemas, que en este caso son escritos de manera más pequeña. Contienen números de página en donde nos indica en qué lugar de la revista podemos encontrar el tema o los subtemas. Vamos al inciso A. A. Platiquen acerca del tema que se aborda en la revista. B. A partir de los títulos del índice, dialoguen acerca de la información que creen que tienen los textos que se incluyen. Esta sería mi respuesta. En la portada podemos observar que esta revista habla sobre temas de antropología, dinosaurios. Y si nos vamos al índice podemos ver que está más detallada la información del contenido de la revista. Esta trata de cómo podemos cuidar el planeta, de los dinosaurios, de temas de antropología, de temas de historia de la ciudad, entre otros. Entonces, esta sería mi respuesta. Ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? 1. En asamblea de grupo, revisen la propuesta de planificación que se muestra a continuación. En ella se plantean pasos para elaborar una revista, aunque, si ustedes lo prefieren, pueden realizar otro material con textos de interés para sus compañeras y compañeros de escuela, que sean útiles para usar en sus clases. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Qué terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Continuamos entonces con la siguiente actividad, que es una especie de cronograma que van a realizar ustedes en su libro o en su cuaderno, dependiendo de lo que diga la maestra. Esta tabla está formada por 4 columnas, que una representa es qué haremos, quiénes lo haremos, qué materiales se necesita para las diversas actividades y cuándo realizarán, en qué momento o cuánto tiempo se van a llevar para realizar cada actividad. Esto fue como yo lo realicé. ¿Qué es lo que haremos? En la primera actividad tienes que investigar con compañeros y maestra o bien tú solo, dependiendo si te lo dejan de tarea, sobre los temas de interés de los estudiantes de la escuela, los temas de utilidad para usar en las clases. ¿Quiénes lo harán? En mi salón lo realizarán diversos equipos que se integrarán. Los materiales que utilizarán son cuadernos, lápices, cuestionarios y también el internet. ¿Cuándo lo realizarán? En un lapso de 2 días. ¡Oh, my God!
En la siguiente actividad de ¿qué haremos? Se busca seleccionar información sobre los temas de interés y utilidad. ¿Quiénes lo harán? Los diversos equipos. Los materiales que se requieren son lo que previamente investigaron, el cuaderno, el lápiz, etc. ¿Cuándo lo harán? En un lapso de un día. La siguiente actividad de ¿qué haremos? Es redactar los textos a partir de la investigación. ¿Quiénes lo harán? Todo el salón o bien los equipos. Los materiales que se requieren son cuaderno e información, lápices, etcétera, dependiendo de las diversas actividades que ustedes están haciendo. Y cuándo lo realizarán o cuánto tiempo tardarán, se hará en un día. La siguiente actividad es escribir el primer borrador de la revista. Lo hará todo el salón. El material que se requiere, cuaderno y lápiz, y se hará en un lapso de un día y en casa. Es decir, es tarea en casa, en base a esta actividad para realizar el primer borrador. La siguiente actividad que haremos es revisar el borrador y realizar ajustes. ¿Quiénes lo harán? Entre todo el salón o en equipos. ¿Qué materiales necesitan? El primer texto. Y cuándo se realizará, se hará en un día. El siguiente que haremos es elaborar la versión final de la revista. ¿Quiénes lo harán? Todo el salón o bien en equipos. El material que se requiere son cuadernos, lápiz y tal vez ustedes van a necesitar dibujos, etc. ¿Cuándo lo harán? Lo harán en casa. La siguiente actividad de ¿qué haremos? Es presentar la revista a la comunidad escolar. Lo va a hacer todo el salón o en equipos. ¿Qué material requieren? La revista terminada. Tal vez requieran otros materiales como el salón, plumones, etc. ¿Cuándo lo realizarán? En un día. Imprimir ejemplares de la revista. Lo harán entre todos. Van a sacar copias en lo que son los materiales y lo harán en un día. Difundir la revista en la escuela. Lo harán todo el salón. Los materiales son las copias de la revista, tal vez de Durex o tape, etc. ¿Cuándo lo harán? Harán la actividad en un día. Y la última actividad de ¿qué haremos? Es reflexionar sobre la experiencia. Lo hará todo el salón o bien los diversos equipos. Los materiales que se requieren son las experiencias, tal vez lápices, hojas o cuaderno. Y se realizará en un día. Recuerda que esta serie de actividades puede cambiar o ser diferente dependiendo de lo que especifique tu maestra o maestro, pero si te lo dejan de tarea, aquí te dejo un ejemplo. 2. Realicen los ajustes necesarios al planificador. Copíenlo en una cartulina y ténganlo dentro del salón a la vista de todos. Durante esta aventura de aprendizaje podrán hacer más modificaciones. Así es que ustedes van a poner su planificador cerca o a la vista para que vayan viendo los avances de su trabajo. Lo que necesitamos saber, primero, organizados en pequeñas comunidades, lean distintas revistas que tengan en la escuela o en sus casas. Si es posible, llévenlas al salón para compartirlas con otras pequeñas comunidades. Conversen y lleguen a una conclusión sobre las características de una revista. Entonces, aquí en esta actividad van a llevar su revista, cada quien, si es que así lo especifica la maestra, a su salón, o bien si te lo dejan de tarea, trata de conseguir diversas revistas y ve las características, cómo está contenida, formada, qué colores tiene, el tipo de letra que utiliza, chécate el título, el índice, etcétera. Porque luego vas a contestar lo que es el inciso A. ¿Qué características la hacen ser una revista y no un periódico, un libro u otro material? Entonces tú vas a tratar de llegar a una conclusión sobre las características específicas que tiene una revista. Esta sería mi respuesta. Un periódico, publicación diaria o frecuente, enfocado en noticias actuales, diseño más sobrio, lenguaje informal. Una revista se caracteriza por publicación semanal o mensual, temas especializados o de interés general, diseño visualmente atractivo, lenguaje más narrativo o analítico. Ambos informan, pero la revista busca entretener y profundizar, mientras el periódico prioriza la inmediatez. Entonces vemos que, por dar un ejemplo, un periódico
pues prácticamente lo que nos intenta hacer es informarnos de manera rápida, precisa y por lo general los periódicos son de diario. En cambio las revistas pueden llegar a ser semanales o mensuales o cada 15 días o cada 3 meses, etcétera. Y un libro lo que busca es tal vez enseñarnos o darnos alguna tema más profundo, etcétera. Aquí te dejo mi respuesta por si te sirve. Inciso B. B. Considerando todas las revistas que vieron, clasifíquenlas de acuerdo con su contenido. Entonces, en base a lo que ustedes estuvieron analizando en su clase y de acuerdo a las diferentes revistas que hayan traído, van a clasificarlo, pero la clasificación que van a hacer es en base a su contenido. Esta fue mi clasificación. Se clasifican en científicas, culturales, de moda, deportivas, etc. Entonces, esta fue la clasificación que hicimos en base a diversos temas. Número 2. 2. Mediante asamblea grupal, comenten sus respuestas y lleguen a una conclusión. A. Características de una revista. Esta es mi respuesta. Contenido variado. Incluye artículos, entrevistas, reportajes, imágenes y publicidad. Diseño atractivo. Usa colores, tipografías y fotografías llamativas para captar la atención. Periodicidad. Se publica regularmente, semanal, mensual, etc. Enfoque temático. Puede estar dedicada a moda, ciencia, deportes, cultura, entre otros. Público objetivo. Está dirigida a un grupo específico de lectores. Estas serían las características que yo pude, de acuerdo a lo que investigué, de una revista. Ahora pasemos al inciso B. B. Clasificación de las revistas. Entonces, la clasificación de la revista fue esto. Las revistas se pueden clasificar en temas, científicos, culturales, de moda, deportivas, etc. También se pueden clasificar por periodicidad, diarias, semanales, mensuales. También se clasifican por formatos, impresas o digitales. Pero también se clasifican hacia el público u objetivo de su alcance. Público en general, un público especializado, un público infantil, entre otros. Entonces, en base a el tipo de clasificaciones que la maestra especifique o tu maestro, es la respuesta que tú vas a dar. Aquí yo te doy diferentes, 5 tipos de clasificaciones que pueden tener las revistas. Número 3. 3. Completen sus respuestas con información de otras fuentes, entre ellas, la de Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. 4. En pequeñas comunidades, considerando las actividades que han desarrollado durante esta aventura de aprendizaje y con apoyo de su maestra o maestro. Dialoguen acerca del tipo de textos que deberían incorporar en su revista, de manera que sean de interés para sus compañeras y compañeros de escuela y útiles para usar en sus clases. Guíense con la siguiente tabla. Entonces aquí nos vamos a guiar en la tabla que se presenta en tu libro. Esta tabla, si te das cuenta, está formada por 1, 2, 3, 4, 5 columnas y tiene como temas en cada columna sobre textos narrativos. Vamos a ver qué viene siendo el texto narrativo. Aquí nos da una intención comunicativa, o sea, de qué trata, qué es un texto narrativo. También especifica a qué responde, o sea, a qué pregunta responde un texto narrativo y también nos da un ejemplo. Entonces, vamos a ver lo que son los textos narrativos, los textos descriptivos, textos expositivos y textos argumentativos. Comenzamos entonces con lo que viene siendo un texto narrativo. Texto narrativo, intención comunicativa. Relata hechos que pasaron a los personajes. ¿Responde a qué ocurre? Ejemplos, novelas, cuentos, fábulas, noticias. Entonces, podemos decir que un texto narrativo es este hecho que relata un evento, algo que pasó a los personajes. Responde a la pregunta ¿qué ocurre? Y nos dan como ejemplo que las novelas, los cuentos, fábulas y noticias son textos narrativos. Pasemos a textos descriptivos.
Texto descriptivo, intención comunicativa, cuenta cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y situaciones. Responde a cómo es, ejemplos, guías de viajes, cuentos, novelas, poemas. Entonces, un texto descriptivo nos va a decir cómo son o qué características tiene un objeto, las personas, lugares, animales, sus sentimientos o sus situaciones. Responde a la pregunta cómo es y lo podemos encontrar en textos como guías de viaje, cuentos, novelas y poemas. Pasemos a textos expositivos. Texto expositivo. Intención comunicativa, explica y transmite información de manera objetiva a, responde a qué es y por qué es así, coma. Ejemplos, libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. Entonces, un texto expositivo es aquel que nos va a explicar algo, que nos va a tratar de enseñar una información, responde a estas preguntas, ¿qué es, por qué es y por qué es así? Y los encontramos en libros como, pues tal vez libros de científicos, artículos de divulgación y como te mencioné en textos científicos. Pasemos a textos argumentativos. Texto argumentativo. Intención comunicativa. Defiende ideas y expresa opiniones. Responde a, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Ejemplos, artículo de opinión, ensayos, críticas. Entonces, un texto argumentativo es aquel, pues, lectura, texto que va a defender una idea, va a decir lo que él considera correcto o incorrecto y va a expresar sus opiniones, su forma de pensar. Responde a las preguntas, ¿qué piensa? ¿Qué te parece? Sobre diferentes temas. Ejemplos, los artículos de opinión que encontramos en diversas revistas o periódicos en donde los especialistas comentan, dicen y argumentan lo que ellos consideran correcto o incorrecto, y también lo puedes encontrar en ensayos o textos críticos. Aunque en esta aventura de aprendizaje elaborarán textos expositivos, también pueden incorporar otro tipo de textos relacionados con el tema que elijan para su primer número, ya sea que los hayan hecho con anterioridad o que estén escribiéndolos en otra aventura de aprendizaje. Sus compañeras y compañeros de otros grupos y sus maestras y maestros también pueden colaborar con textos sobre el tema. Entonces ustedes cuando hagan su revista van a seleccionar qué tipo de texto van a hacer. Si van a hacer un texto narrativo, descriptivo, expositivo o texto argumentativo en base a los ejemplos que aquí se mencionan. 5. De manera individual, pero tomando en cuenta a tus compañeras y compañeros, vuelve a leer el texto expositivo Marcas del pasado que está al inicio de esta aventura de aprendizaje. A partir de este, completa el siguiente cuadro transcribiendo un extracto del texto que ejemplifique la forma en que se expone la información. Observa el ejemplo. Entonces, antes de hacer la otra tabla que se muestra en tu libro, te vas a ir al principio de este proyecto y vas a leer nuevamente el texto que se llama Marcas del pasado, es decir, los 3 pequeños textos que leímos al principio de este video. Puedes regresar el video y escucharlos, porque los vas a necesitar para realizar esta tabla. Esta tabla está formada por 2 columnas. Una es llamada la primera columna, que son las formas en que se expone la información y los ejemplos. Y aquí te muestra que al menos te muestra 4 formas de exponer la información del texto que se encuentra al principio de este proyecto. Puedes encontrar la información acerca de problema, solución, causa y consecuencia, cuál es la causa y cuál es la consecuencia que aborda el tema. También puedes ver que en el texto se da la comparación, contraste, y también vemos que el texto puede llegar a enumerar la información. Entonces vamos a ver el ejemplo sobre problema-solución. ¿Qué es lo que encontró en este caso o que te muestra el libro? Forma en que se expone la información. Problema-solución. Se presenta un problema y la solución para resolverlo.
Ejemplo de texto. Como es una ciencia que explora el pasado, obtiene información valiosa que sirve para prevenir el futuro. Por ejemplo, el análisis de los cambios climáticos da una idea de lo que puede pasar en los próximos años. Entonces aquí vemos que si tú presentas el texto como problema-solución, ten en cuenta que vas a primero a decir cuál es el problema y luego vas a dar la solución, como en este caso. ¿Cómo es la ciencia que explora el pasado? Obtiene información valiosa que sirve para prevenir el futuro. Ese sería el problema, que en base a la problemática que se presentó, hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para prevenir el futuro. Y aquí te dan el ejemplo. Vamos a ver lo que yo pude encontrar en el texto como causa-consecuencia. Forma en que se expone la información. Causa-consecuencia. Se plantea el origen de un tema, de una idea o un hecho, seguido de sus consecuencias. Se describe la descomposición de un organismo después de su muerte. Los principales agentes de esta descomposición son los elementos naturales, sol, lluvia, y, de forma crucial, los organismos carroñeros como buitres, hienas y cangrejos. Estos animales desarticulan y dispersan los restos, lo que impide la descomposición completa de los tejidos blandos. La consecuencia final es que solo los huesos y dientes más duros y resistentes permanecen. Entonces, si te das cuenta en base al texto que leímos, la causa es que se mueren los animales, los organismos. Esa sería la causa. ¿Causa qué es? Se murieron los animales. ¿Cuál es la consecuencia de que murieron? De que comienza el proceso de descomposición y que solo, de pasado un tiempo, si es que se preservan los huesos y los dientes, entonces tenemos una evidencia de que existieron ese tipo de animales. Ahora vamos a ver formas de exponer la información en base a la comparación, contraste que yo encontré en el texto. Forma en que se expone la información. Comparación-contraste. Se comparan dos hechos, acciones o ideas. Se presenta una comparación y contraste entre la descomposición y la fosilización. La descomposición es un proceso destructivo, lento y aleatorio. En cambio, la fosilización es una preservación que ocurre bajo condiciones muy específicas, como que los restos sean cubiertos por sedimentos y que el agua filtre minerales en ellos. Este proceso transforma lentamente los huesos y dientes en roca, creando así un fósil. Entonces, esta sería la comparación-contraste que encontré. Ahora, vamos a ver cómo se puede encontrar la información o cómo se puede exponer la información, en este caso de los textos anteriores, pero en forma de enumeración. Forma en que se expone la información. Enumeración. Se enlistan propiedades, cualidades, partes de objetos o fenómenos. Agentes destructivos, como los animales carroñeros y la intemperie, que dañan y dispersan los restos. Agentes preservadores, los sedimentos que cubren y protegen los restos de una mayor descomposición. Agentes transformadores, las aguas subterráneas y los minerales que, al filtrar, disuelven y reemplazan la materia orgánica original, convirtiendo los restos en roca. Si te das cuenta, en la forma de enumeración, en este caso, en este ejemplo, primero podemos ver que se muere el animal y se da lo que son los agentes destructivos, para luego se dan los agentes preservadores, sería el paso 2, digamos, y el paso 3 sería agentes transformadores, dejando pues solamente los huesos o los restos, o que son en las rocas. Este sería el tipo de información que se expone en base a enumeración. Aquí te dejo estos ejemplos por si te lo dejan de tarea, tengas una idea de cómo realizarlo. 6. En asamblea, di tus respuestas. Corrige o completa lo que escribiste en la tabla si lo consideras pertinente. Aquí te voy a exponer sobre las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas?
Se dice que una pregunta es cerrada porque limita al respondiente a elegir entre un conjunto fijo y predefinido de opciones de respuesta, como sí o no, opciones múltiples o escalas de calificación, impidiendo la provisión de respuestas extensas, detalladas o fuera de lo establecido. Este formato se utiliza para obtener datos específicos, cuantificables y consistentes que sean fáciles de analizar, a diferencia de las preguntas abiertas que permiten respuestas en texto libre. Aquí tenemos diversos tipos de preguntas cerradas, en donde tenemos la pregunta, tenemos como respuesta o da sí o da respuesta no. En este caso, ves la televisión, la respuesta es sí o no. No nos interesa en este tipo de preguntas cerradas qué tipo de programas ves o por qué lo ves, a qué horas lo ves. No, solamente es sí o no. En este otro ejemplo tenemos en cuál capa desaparece la fuerza de gravedad y tú vas a seleccionar si en la corteza, en el manto, en el núcleo externo, en el núcleo interno. De igual forma, aquí te hacen la pregunta y tú vas a elegir la respuesta si es el relieve, la fauna, el clima o la latitud. Estas son preguntas cerradas. Pasemos a ver qué son las preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son formulaciones que invitan a respuestas detalladas y libres, a diferencia de las preguntas cerradas que se limitan a un sí o no o a opciones predefinidas. Requieren que el entrevistado reflexione y exprese sus ideas y sentimientos con sus propias palabras, lo que permite obtener información más profunda, perspectivas inesperadas y fomentar la conversación. Entonces, las preguntas abiertas son cuando se genera la pregunta y tú vas a expresar lo que tú consideras, piensas, es decir, vas a dar tu opinión, tu experiencia, lo que te haya pasado. Aquí tenemos otro ejemplo sobre qué son las regiones naturales de un país o continente. La respuesta abierta es que tú vas a expresar lo que tú sabes, lo que tú consideras o lo que tú entiendes. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué beneficios tuvo para la humanidad el descubrimiento del fuego? Si te das cuenta, es una pregunta abierta porque no nos dan opciones como en el anterior, en la que son preguntas cerradas, y tenemos que expresar lo que nosotros sabemos, sentimos, podemos expresar sentimientos, etc. Continuamos en nos acercamos. Nos acercamos. 1. En comunidad, consulten su planificador para comenzar a realizar las actividades que plantearon. Cámbienlo o modifíquenlo si es necesario. 2. Reúnanse en pequeñas comunidades para plantear preguntas a estudiantes de otros grupos y a las maestras y los maestros de su escuela para investigar. A. Temas de interés para las alumnas y alumnos. B. Temas de utilidad para usar en sus clases. Entonces, aquí es momento de, van a empezar a ustedes a hacer todas las actividades para comenzar a realizar su revista de acuerdo a toda la información que previamente han aprendido. Número 3. 3. En asamblea grupal, dialoguen sobre las preguntas que cada pequeña comunidad hizo. Lleguen a un acuerdo para seleccionar aquellas que les ayuden a su investigación. Entonces en su grupo van a empezar a dialogar, comentar acerca de las preguntas sobre que hayan realizado en cada equipo de su salón. Recuerda que lo más seguro es que la maestra o el maestro haga pequeños equipos y van a llegar a acuerdos para que luego seleccionen esas preguntas que ustedes van a hacer a los estudiantes, pero también ustedes van a encuestar a los maestros. Entonces, en tu libro se presentan 2 tablas en donde van a hacer preguntas dirigidas para los estudiantes. Vamos a ver qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer preguntas para conocer los diversos temas de interés que tienen sus compañeros, tanto de grupo como de los otros grados, que ellos consideren que son temas que les interesan. Pero también van a hacer preguntas sobre los temas de utilidad que ustedes piensen que son necesarias para que ustedes aprendan en la escuela. Entonces, comenzamos. Aquí te dejo las preguntas que se utilizaron en mi salón. Solo voy a leer las preguntas, pero te comento que las preguntas son de opción múltiple conocidas como preguntas cerradas. Preguntas para conocer los temas de interés de las compañeras y los compañeros de la escuela.
¿Qué tipo de libros te gustaría encontrar más en la biblioteca escolar? ¿Qué temas te interesarían en los libros de la biblioteca? ¿Qué tipo de actividades te gustaría que la biblioteca ofreciera con los libros? ¿Qué formato de libros prefieres en la biblioteca escolar? Entonces, Preguntas para estas conocer los temas de son utilidad preguntas para que sean usados en clases. en clases. ¿Qué tema te gustaría aprender más en clase? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría hacer en la escuela? ¿Qué actividad en clase te parece más divertida para aprender? ¿Qué tema te ayudaría a disfrutar más las clases? Entonces, si te das cuenta, todas mis preguntas son preguntas cerradas porque tienen diferentes opciones, 4 opciones. De hecho, aquí les repetí el A, B, C, D. Pero aquí tú puedes escoger las respuestas. Recuerda que tú puedes realizar preguntas abiertas, solo que tendrías que estar escribiendo cada respuesta que te den. Vamos a ver las preguntas para las maestras y los maestros que ustedes les van a realizar para conocer los temas de interés o que más les agradan a las maestras y que les gustaría a los maestros y maestras para que existieran diferentes revistas o libros de su interés, y van a preguntarles sobre los libros o revistas de utilidad que se requieren o que ellos consideran que se requieren para tener que, pues, estos materiales en la biblioteca o en biblioteca de aula. Preguntas para las maestras y los maestros. Aquí te dejo las preguntas. Solo voy a leer las preguntas, pero te recuerdo que utilizamos preguntas cerradas. Preguntas para conocer los temas de interés de las compañeras y los compañeros de la escuela. ¿Cuál de los siguientes temas considera más importante para el desarrollo académico de los alumnos, aunque no sea su favorito? ¿Qué área considera fundamental para preparar a los alumnos para el futuro, independientemente de sus preferencias personales? ¿Cuál de estos temas cree que es esencial para los alumnos, aunque pueda ser difícil de enseñar? ¿Qué contenido considera indispensable incluir en el currículo, incluso si no es el más atractivo para los alumnos o para usted? Entonces, estas serían las preguntas de interés que se le aplicarían a los maestros. Recuerda que tus preguntas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que ustedes o tú consideres. Preguntas para conocer los temas de utilidad para que sean usados en clases. ¿Cuál de los siguientes temas disfruta más impartir en sus clases? ¿Qué área temática le resulta más motivadora para enseñar a sus alumnos? ¿Cuál de estos temas le genera mayor satisfacción al preparar e impartir en clase? ¿Qué tipo de contenido le gusta más incorporar en sus lecciones para mantener el interés de los alumnos? Entonces, te dejo la información por si te sirve, por si te lo llegan a dejar de tarea, tengas una idea de cómo o cuáles preguntas puedes realizar en tu encuesta. 4. 4. De ser necesario, revisen las preguntas y hagan ajustes con apoyo de su maestra o maestro. 5. Organícense para hacer las preguntas a las compañeras, compañeros, maestras y maestros de su escuela. Consideren las siguientes recomendaciones. A. Expliquen a los participantes para qué quieren hacer las preguntas y pidan amablemente su apoyo para su participación. B. Hagan las preguntas por escrito. C. Pongan opciones de respuesta, por ejemplo. Aquí te dan como ejemplo que cuando realices tu encuesta a los alumnos, a tus compañeros, pues te dan como perspectiva que utilices preguntas cerradas. En ejemplo, tenemos que de los siguientes temas selecciona aquellos que te interesan. ¿Será que tú quieras tener temas de tipo de animales, de planta, espacio, cuerpo? Y ahí la gente tendría que seleccionar. En este tipo de preguntas pueden seleccionar más de una respuesta o dependiendo de las indicaciones que ustedes les den a los entrevistados, a los encuestados. Y luego que hagan sus preguntas, te pongo el inciso D que dice: D. Agradezcan su participación. Después de que hagan la encuesta a cada uno de sus compañeros, agradezcan por haber participado en dicha encuesta. Aquí te explico brevemente el ejemplo que nos marca el libro. 6.
6. Recopilen la información, analícenla y definan, de manera colaborativa, los temas que van a incorporar en el primer número de su revista. Consideren que ustedes pueden hacer coincidir diferentes temas. Por ejemplo, si su tema de interés es dinosaurios, podrían incluir el tema de plantas que había en el hábitat de los dinosaurios o de los volcanes que surgieron en esa época. B. Otra opción podría ser la tecnología que se utiliza para crear robots de dinosaurios. Entonces, en base a sus encuestas, van a ver qué temas se repiten más y de acuerdo a lo que ustedes vean o las opciones que presenten, van a seleccionar cuáles son los temas de interés que más les gustaría ver o leer a sus compañeros para que realicen su revista. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Que terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Número 7. 7. Organizados en pequeñas comunidades, una vez que hayan definido los temas que tendrá su revista, busquen y escojan la información en diversas fuentes. A. Registren en su cuaderno, en fichas o en hojas, lo que resulte importante. Entonces ahorita yo te voy a dar la información en base al análisis para seleccionar el tema, en este caso de mi equipo. Recuerda que en tu salón habrá diferentes equipos y cada equipo va a hacer pues un tema para su revista. En este caso, Temas de interés en base a la encuesta que se realizó en la comunidad estudiantil. 1. Tema de naturaleza, muy específicamente, cómo cuidar el medio ambiente. 2. Realizar diversos experimentos, específicamente de magnetismo. 3. Temas de español, muy específicamente cómo se crea un periódico. estos fueron los 3 temas que más se repitieron y que a los alumnos de mi escuela quieren llegar a conocer sobre lo que es el medio ambiente, quieren saber o ver experimentos en la revista y quieren temas como de español como cómo se crea un periódico o también o notamos que querían poemas chistosos, poemas de amigos, etcétera. Entonces, este sería el análisis que hicimos de manera rápida en mi salón en base a las encuestas que se hicieron y el tema que se seleccionó. El tema que se seleccionó en mi equipo fue cómo cuidar el medio ambiente. Este sería el tema. Ahora, en tu libro te dice que después de que hayan especificado cuál es el tema a tratar, van a ir a buscar información de ese tema. En este caso, en mi ejemplo, sería buscar información del medio ambiente. Vamos a ver lo que tienes que hacer en el inciso B. B. Especifiquen de dónde obtuvieron la información en la bibliografía. Para ello, anoten el nombre del autor o autores, el año cuando se escribió, el título y el número de las páginas que consultaron. Ejemplo, en mi caso, al buscar información de mi tema, la información la obtuvimos en diversas fuentes bibliográficas del Internet, que son las siguientes. https://www.gobierno.mx/semarnat/. Fecha de su creación, no se especifica. Creado por Gobierno de México. https://ayudaenaccion.org/blog. Fecha de su creación, no se especifica. Creado por Ainhoa López. https://www.wwf.org.mx/. Fecha de su creación. Abril 28, 2023. Creado por www.org. entonces esta sería la fuente bibliográfica. En este caso, yo saqué mi información para mi tema del Internet. Pero si tú sacas la información en libros, tienes que escribir el título del libro, quién es el autor del libro. También especifica, si quieres ser más
puntual, especifica el número de la página en donde sacaste la información. Inciso C. C. Pueden acudir con especialistas del tema que están investigando e incorporar una sección especial en su revista con esta información. Recuerda que si tú vas con un especialista y lo entrevistas, la bibliografía tendría que decir el nombre de la persona entrevistada, a qué se dedica, para que tengas ahí bien checado, tomando el dato de cómo hacer la bibliografía en ese aspecto. Número 8. 8. Con la información que reunieron, redacten los diferentes textos que conformarán su revista. Apóyense en la tabla que realizaron en Lo que necesitamos saber para que, en sus escritos, utilicen las diferentes formas como se expone la información. Así quedó mi texto. Yo realicé lo que es un artículo de opinión y así quedó en base a la información que investigué. Mi texto es un artículo de opinión y así quedó. Hola a todos. Somos el equipo de trabajo llamado Los Ambientalistas y tenemos 9 años. Estamos muy emocionados de escribir en la revista de la escuela sobre algo súper importante, cuidar nuestro planeta. ¿Se han dado cuenta de lo bonito que es? Tenemos árboles, flores, animales, ríos y montañas. Pero para que todo siga siendo tan hermoso, necesitamos que todos pongamos de nuestra parte y ayudemos a cuidarlo. No desperdicies. Mi mamá me enseña que no hay que desperdiciar. ¿Sabían que podemos ahorrar agua cerrando el grifo mientras nos lavamos los dientes? Y en lugar de usar bolsas de plástico, podemos llevar una de tela cuando vamos al súper. Mi papá me hizo una con una camiseta vieja. Ahorra energía. También es fácil ahorrar energía. Cuando salimos de un cuarto, apagamos la luz. Y cuando no estamos viendo la tele, también la apagamos. A mí me gusta mucho jugar afuera, así no necesitamos prender nada. No tires basura. Una cosa muy importante es no tirar basura en la calle. Toda la basura que tiramos va a parar a los ríos y al mar y enferma a los peces y a otros animales. Mi familia y yo siempre guardamos la basura hasta que encontramos un bote para tirarla. Y si ven basura en el suelo, ayuden a recogerla. Así mantenemos todo limpio y bonito. Planta un árbol. Mi abuelito dice que plantar un árbol es como darle un abrazo al planeta. Los árboles nos dan aire limpio y comida. Si tienen la oportunidad, planten una semillita o un arbolito. Verán qué emocionante es verla crecer. Cuidar el medio ambiente es como cuidar nuestra casa, pero una casa gigante que es para todos. Si todos hacemos un poquito, nuestro planeta será el lugar más feliz y saludable. Gracias por leer. Entonces, así quedó mi artículo de opinión. Recuerda que ustedes pueden hacer un texto narrativo para su revista o pueden hacer un texto informativo o algo que ustedes más les guste. En este caso, mi equipo realizamos un artículo de opinión en base a cuidar el ambiente. Número 9. 9. Intercambien sus textos con otras pequeñas comunidades y hagan observaciones. Por ejemplo, A. Que no tenga faltas de ortografía y que se entienda. B. Que tenga información interesante y útil. C. Que tenga bibliografía. Entonces, entre ustedes en su salón van a corregirse y mejorar sus textos. Número 10. 10. Hagan a sus textos los ajustes y definan el tipo de imágenes, mapas, tablas o gráficas que los acompañarán. En mi ejemplo, yo estoy hablando sobre Aquí te dejo los dibujos que se pondrán en el artículo que mi equipo realizó. En el caso mío, estamos hablando sobre el cuidado del planeta. Por eso yo estoy poniendo estas imágenes y se pondrán en mi artículo de opinión. Recuerda que si tú estás hablando de animales, tendrías que poner imágenes referente a el animal que estés tratando o los animales de tu tema. O si estás hablando de plantas, tus imágenes o dibujos serán en base a la planta o las plantas que estén hablando del tema. Número 11. 11. En asamblea, conversen acerca del nombre de la revista, el logotipo, las secciones que tendrá, el número de páginas, el orden de los textos, el título del primer número, la imagen de portada, entre otros. Ejemplo,
acerca del nombre de mi revista o de la revista de mi equipo o de mi salón sería, Título de la revista escolar, Sabroso Conocimiento. este sería el título, el logotipo Logotipo. sería este es el logotipo de mi revista Sabroso Conocimiento. Tenemos las secciones que tendrán, Secciones que tendrá la revista. 1. Sección de El Rincón de los Cuentos. 2. El Pequeño Poeta. 3. Efemérides del mes. 4. Entrevistando a gente importante. 5. Noticias y eventos de la escuela. 6. Chistes divertidos. este 7. sería Juegos mentales. el número de páginas, será El número de páginas se determinará dependiendo de la edición de cada mes. el orden de los textos dependerá del grado de importancia que tenga cada uno de los, cada revista que se esté realizando. Ahí va a ser el orden, eso va a variar. Tenemos el título del primer número. En mi caso, en mi salón, sería el siguiente. El mundo, cómo cuidarlo, acércate a leer y aprende. Este sería el título del la primera tema importante que va a tener nuestra portada. Y la imagen de la portada, entre otros, tenemos que La imagen de la portada de cada revista variará, dependiendo de los temas que se traten en cada edición. aquí te dejo cómo se vería la primera portada de la revista de mi salón, en donde le pusimos dibujos, colores, el mundo, cómo cuidarlo, acércate a leer y aprender. Te pusimos también otros subtemas, efemérides, juegos mentales. Si te das cuenta, a mi portada todavía le faltan cosas como ponerle el título de la revista y también debo de ponerle el logotipo, así como el número de edición, entre otras cosas. Pasemos al punto número 12. 12. Realicen el primer borrador de su revista, considerando lo siguiente. A. Integren todos los textos y los elementos que decidieron en la actividad anterior. Entonces aquí todo lo que ustedes hayan puesto de lo que iba a incluir su revista es lo que van a hacer. Inciso B. B. Elaboren un índice. Aquí te dejo un ejemplo para que te des una idea de cómo elaborarlo. En la parte de arriba yo le puse contenido, pusimos una pequeña introducción y luego ustedes van a poner los diferentes elementos o temas, en este caso diferentes temas que va a incluir su revista, y bien importante, no olviden colocar el número de página en donde se encuentre cada tema. 13. Con apoyo de su maestra o maestro, revisen su borrador y hagan los ajustes necesarios. 14. 14. Decidan por qué medio, carteles, folletos, etc., invitarán a la comunidad escolar a la presentación y elabórenlo. Aquí ustedes como equipo o sea, en todo el salón, dependiendo de cómo ustedes se pongan de acuerdo, van a decidir cómo van a invitar a la comunidad estudiantil. En mi caso se elaboraron carteles en donde pusimos lo siguiente: ven y conoce la nueva revista escolar. En este caso pusimos el grupo de cuarto A. Se tratan temas de interés como juegos, entre otros. Invita a tus amigos y familiares. Aquí temas de intereses pueden ser, aparte de juegos, como temas de la naturaleza, temas de narraciones o poesías o alguna otra actividad que ustedes vayan a colocar en su revista. Bien importante, digan el día y el mes, la fecha, o sea, y también la hora. Luego pasamos a lo construimos. Lo construimos. 1. Organizados en pequeñas comunidades y una vez que estén seguros del contenido de su revista, lleven a cabo la versión final. Es decir que después de que revisaron su borrador, ahora van a comenzar a hacer la versión final de la revista. Número 2.
2. Ya con la versión final, definan lo siguiente. A. ¿Cuántas copias de su revista reproducirán? En mi caso, mi ejemplo, En mi salón se harán 6 copias de la revista. B, B. ¿En dónde estará disponible para su consulta? Podrás encontrarlos en la biblioteca escolar. en mi caso, en la biblioteca escolar es donde se pondrán los ejemplares o las copias para que todos tengan acceso a ella. C. ¿Cómo la van a dar a conocer a la comunidad escolar? Se mencionó previamente que se utilizarán carteles informativos. Reorientamos. Reorientamos. 1. En asamblea de aula, conversen acerca de los logros y las dificultades que han tenido durante la elaboración de su revista. Consideren los siguientes puntos. A. Lo más interesante que ocurrió en la producción de la revista. Aquí ustedes van a ponerse a recordar, pensar qué fue lo más interesante que haya ocurrido, que les haya pasado cuando estaban haciendo su revista. Ejemplo, Lo más interesante fue cuando comenzamos a juntar la información obtenida y se empezó a armar la revista. B. B. Lo más complicado durante el trabajo. En mi caso fue lo siguiente. Lo más complicado fue ponernos de acuerdo sobre qué tema íbamos a investigar para hacer nuestro artículo. C. C. Una experiencia importante para tener en cuenta en la próxima aventura de aprendizaje. La experiencia importante que compartiré fue que, al estar haciendo la revista y presentarla ante la comunidad estudiantil, fue que notamos que a los niños les gustó mucho y mostraron gran interés, queriendo que cada 15 días o cada semana se sacará una revista escolar. Esto fue lo más importante que sucedió durante la elaboración y exposición de la revista. Recuerda que tu respuesta será diferente porque tu experiencia será otra. Número 2. 2. De manera individual, sin olvidar los comentarios de tus compañeras y compañeros, reflexiona a partir de lo que conversaron en la asamblea y escríbelo. Entonces, ustedes van a reflexionar y si te lo dejan de tarea, vas a pensar, analizar a partir de lo que conversaron, platicaron en su grupo y después de eso van a escribirlo. En este caso, te dejo lo que yo hice. Mi reflexión de acuerdo a lo que conversamos sería que, a pesar de que el proyecto parecía algo complicado y que al principio no nos poníamos de acuerdo, aprendimos que a través del diálogo y respetar los comentarios de todos y sus ideas pudimos llegar a acuerdos que dieron como resultado la culminación de la revista escolar. Esta sería mi reflexión, te la dejo por si te sirve. Lo comunicamos. Lo comunicamos. 1. En asamblea de aula, definan los detalles de la presentación de su revista. Antes de divulgarla, consideren las siguientes recomendaciones. A. Definan un lugar dentro de la escuela para darla a conocer. Aquí ustedes van a decir si van a presentar su revista en la biblioteca, en su salón, en el auditorio, en las canchas de básquetbol, etc. Definan un lugar, inciso B. B. Redacten un pequeño escrito dirigido a su audiencia donde hablen sobre su revista, de qué trata, cómo la elaboraron, cuál es su objetivo, etc. Esto sería lo que yo realicé. Mi redacción quedó de la siguiente manera. Para hacer una revista necesitamos varias cosas importantes. Primero, necesitamos ideas sobre qué queremos contar, como noticias, cuentos o dibujos. También necesitamos papel, colores y ayuda de nuestros amigos para escribir y dibujar. Para hacerla, juntamos todas las hojas con las cosas que hicimos y las ordenamos para que se vean bonitas. Este sería... La revista escolar sirve para compartir lo que aprendemos y las cosas divertidas con todos los compañeros y maestros. Así, todos pueden conocer más y pasar un buen rato leyendo nuestra revista. Es muy divertido hacer una revista juntos. Esta sería mi redacción. Recuerda que tú vas a redactar esas características, cosas que tú hayas aprendido sobre cómo elaborar esta revista y vas a también a escribir de qué trata, cuál fue tu experiencia. Recuerda que tu respuesta puede ser diferente dependiendo de lo que les indiquen sus maestros. Inciso C. C. Organicen el espacio en donde se llevará a cabo la presentación y consigan el material que usarán ese día, mesas, sillas, micrófono, computadora, proyector, etc. D. Difundan con anticipación la presentación de su revista, pueden hacerlo a través de carteles, folletos, etc. En mi caso, se definió que iba a difundirse su presentación por medio de carteles.
Inciso E. Especifiquen cuándo, en dónde y a qué hora será el evento. F. Establezcan una estrategia para que los asistentes opinen y hagan recomendaciones o sugerencias sobre la revista, por ejemplo, un buzón para que depositen sus comentarios. De ser así, deberán preparar las preguntas que les harán y la caja para el buzón. Aquí te dejo la fecha, porque aquí te dice que digan la fecha, la hora y el lugar en donde se va a presentar. Y también debes de tomar en cuenta sobre si ustedes, su maestro o su maestra, van a realizar un buzón de comentarios. Si es así, tienen que tomar en cuenta que van a tener que forrar una caja para que los comentarios sean puestos ahí, o tal vez decidan elaborar un cuaderno de comentarios. Recuerda que dependiendo de cómo se pongan de acuerdo, es lo que ustedes van a hacer. 2. Lleven a cabo el evento para la difusión de su revista y no olviden lo siguiente. A. Soliciten la opinión y sugerencias a los asistentes. B. Agradezcan su atención y participación. 3. Reúnan las aportaciones de los asistentes y coméntenlas en asamblea. Revisamos la experiencia. Revisamos la experiencia. En comunidad, conversen acerca de lo siguiente. Si te dejan, A. ¿Cómo se sienten al haber ofrecido a la comunidad escolar una fuente de información que considera sus intereses y necesidades? si te lo dejan de tarea, responder esto, aquí te dejo algunas ideas. Me siento bastante feliz al haber contribuido en mi escuela y que tengan más conocimiento de diferentes temas y que esperen mensualmente la revista escolar. B. B. ¿Qué temas quisieran tratar en el próximo número de la revista? En mi caso, mis compañeros de mi escuela dijeron lo siguiente. Me gustaría tratar el tema de por qué es necesario tener en la comunidad estudiantil varios libros de diversos temas y que la biblioteca pueda estar siempre abierta para todos. C. C. ¿Qué temas incluirían si hicieran un número dirigido a sus familias? Incluiría temas como tener una buena comunicación padre e hijo, por qué es bueno regular el uso del TikTok o Shorts en los estudiantes. 2. 2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar los tipos de textos con que hicieron la revista. Estos fueron los acuerdos a los que llegamos en mi salón. Se acordó que los tipos de texto que se incluirían en la revista escolar serían de tipo científico, agilidad mental, temas literarios, entre otros. Se acordó realizar también reportajes de investigación sobre proyectos o eventos escolares, en donde se incluirían entrevistas a diversas personas relevantes de la comunidad. Se acordó profundizar en diversas historias literarias o históricas para dar a conocer las experiencias o narraciones que realicen los estudiantes. Se acordó crear diversas secciones con textos divulgativos sobre diversos temas de interés en la comunidad estudiantil y estas deben de ser amenas, creativas, etc. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu salón, pero también te invito a que compartas el canal de MEX Primaria a otros niños de otros grados de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto grado, para que ellos también puedan realizar sus actividades y tareas más fácilmente. Te invito a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.